Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a otro servicio en línea de The United Christian Church. Es un placer para nosotros estar nuevamente con todos ustedes compartiendo la palabra de Dios. Aunque no estamos bajo el mismo techo, sabemos que estamos juntos en el Espíritu, estamos siendo guiados por Él y es su palabra la que nos trae hoy para reunirnos nuevamente y para continuar estudiando esta serie de sermones que hemos venido haciendo durante los últimos 3 meses sobre los atributos de Dios. Y a diferencia de como hemos hecho, que como hacemos todos los domingos, hoy no vamos a comenzar leyendo un salmo. Quisiera que vayamos a Romanos capítulo 11 y vamos a leer los últimos versículos de ese capítulo donde está lo que conocemos como una doxología. Y fíjense cómo dice la palabra. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Qué hermoso como Pablo alaba al Señor, hablando de cuán profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y justamente ese es el atributo que vamos a estar estudiando hoy, la sabiduría de Dios. Pero antes de continuar con el sermón, vamos a dedicar este tiempo a Dios, pidiéndole que nos guíe, pidiéndole que abra nuestros corazones y que nos confronte con la realidad de nuestro pecado, con la grandeza de su carácter y nos ayude a ser moldeados y transformados a la imagen de nuestro Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por una nueva oportunidad de escucharte, de conocerte, de ser confrontados por ti, por tu palabra, Señor. Te pedimos que quites de nosotros cualquier preocupación, que abras nuestro corazón para que, Padre, tu palabra entre profundo, Señor, y no sea conocimiento, sea poder, Padre, que nos transforma. Que tu Espíritu Santo tome, Señor, tu palabra, tome nuestros corazones y los deshaga, los transforme, los confronte y nos moldees, Señor, a la imagen de Jesús. Te damos el honor y la gloria y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, como dije hace un momento, hoy vamos a continuar estudiando los atributos de Dios. Y en particular vamos a estudiar la sabiduría. Y lo que hemos estado haciendo durante estos últimos 3 meses, en la que hemos estado estudiando los atributos, ha sido para muchos de nosotros como un viaje de descubrimiento y transformación. En la medida que hemos ido conociendo más a Dios, más fácil nos ha ido siendo ver nuestra propia pecaminosidad, nuestra maldad, y más claramente hemos comenzado a ver su gracia y su misericordia. En pocas palabras, cuanto más conocemos a Dios, más lo amamos, y cuanto más lo amamos, más dispuestos estamos a obedecerlo. Y hoy vamos a continuar con ese viaje, como dije, estudiando la sabiduría de Dios, y como vamos a ver esa sabiduría, lo que es sabiduría de Dios está muy lejos de lo que nosotros normalmente entendemos como sabiduría. Y como hemos hecho durante estos últimos 3 meses, hoy vamos a dividir el sermón en 3 aspectos fundamentales. Vamos a hablar en primer lugar sobre el significado del atributo, en segundo lugar sobre las consecuencias del atributo para la humanidad y en tercer lugar sobre las implicaciones de ese atributo para la iglesia. Vamos a comenzar con el significado. La definición más básica y más práctica de la sabiduría de Dios, de la sabiduría en general, es hacer lo que es correcto en el momento correcto, con el propósito correcto. En otras palabras, podemos decir que la sabiduría es saber qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer según las circunstancias, cuándo es el momento adecuado para hacerlo y cuál es la motivación correcta que debería llevarnos a la acción. Esto, por supuesto, requiere una dosis tremenda de conocimiento. Hay que conocer todos los hechos y las posibles consecuencias de cualquier acción que vayamos a tomar. Requiere también mucho discernimiento para analizar y evaluar todas las posibles opciones y, por sobre todo, un carácter recto que rechace el egoísmo y ponga siempre la justicia, que ponga siempre la bondad en primer lugar. Ahora, permítanme preguntarles, ¿cumplen ustedes con todos estos
requisitos? Yo personalmente no. ¿Conocen ustedes al menos una persona que lo haga? Definitivamente no. Hermanos, si analizamos nuestra realidad en base a estos requisitos, ninguno de nosotros puede ser considerado realmente sabio. En primer lugar, no conocemos todos los hechos y todas las posibles consecuencias de nuestras acciones. En segundo lugar, no tenemos la capacidad de discernir entre todas las cosas, porque muchas de ellas no las entendemos, no tenemos una comprensión profunda de la realidad y no entendemos nada completamente. Y en tercer lugar, no tenemos ese carácter justo que puede asegurarnos que siempre estamos actuando para los propósitos correctos y no de manera egoísta. Amados, si somos honestos, necesitamos reconocer que solo Dios tiene lo necesario para ser llamado sabio. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Tiene todo el conocimiento. Él es omnipresente. Ha sido testigo de cada acción y conoce todos los hechos. Y sabe perfectamente cuáles son las posibles consecuencias de cada cosa. Él es eterno. Planeó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Él es santo, santo, santo. Es perfecto y puro en todos sus atributos. Es intachable en todo lo que hace. Y sus intenciones son puras y correctas todo el tiempo. En pocas palabras, podríamos decir que la sabiduría de Dios es el resultado de todas sus perfecciones puestas en práctica. Hermanos, Dios simplemente no puede pensar o actuar de una manera que no sea correcta, adecuada y perfecta. En otras palabras, su carácter perfecto produce planes perfectos, decisiones perfectas y acciones perfectas. Su sabiduría es absoluta y perfecta. Fíjense lo que leímos hace un momento en Romanos 11, versículos 33 al 36. Quisiera que lo volviéramos a leer. Qué profundas son las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego a Él le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ahora, a todo lo que acabamos de decir, debemos añadir que Dios, además de ser omnisciente, de ser eterno, de ser santo, 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 de ser omnipresente, también tiene todo el poder para hacer absolutamente todo lo que desee y tiene la autoridad para hacerlo. Como hemos estudiado, Dios es omnipotente y es soberano. Y eso sería una combinación terriblemente peligrosa en cualquier otro que no sea Dios. Piensen en todos esos emperadores y todos esos dictadores a lo largo de la historia, hombres poderosos y malvados que han subyugado naciones, que han subyugado países, que han subyugado imperios según sus deseos pecaminosos, oprimiendo a la gente y poniendo sus intereses por encima del bienestar de los ciudadanos. Solo por mencionar algunos nombres, piensen en Hitler, Mussolini, Mao Zedong, Franco, Noruega. Ahora, cuando pensamos en esto, en la sabiduría mediocre del hombre, que no puede guiar el poder el poder y la autoridad de los hombres a actuar de manera justa y recta, y pensamos en Dios, vemos la magnitud del contraste. El poder y la sabiduría de Dios son ejercidos en el contexto de su sabiduría. Fíjense lo que dice Job, capítulo 9, versículos 4 al 6. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Él mueve montañas sin que éstas lo sepan y en su enojo las trastorna. Él remueve los cimientos de la tierra y hace que se estremezcan sus columnas. Y fíjense en Job 12, versículo 13. Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Hermanos, la sabiduría de Dios está de la mano con su poder y su soberanía. La sabiduría de Dios significa que todo lo que Él hace en su poder y su soberanía lo hace de manera perfecta y para propósitos perfectos y legítimos. Y con todo esto en mente, vamos a ver las consecuencias que tiene la sabiduría de Dios para la humanidad. Y lo primero que tenemos que recordar para entender esas consecuencias es que la sabiduría
de los hombres no es sabiduría. Nosotros no somos sabios en absoluto. Como dijimos antes, no hay manera de que nosotros podamos actuar de forma que se ponga en práctica todo el conocimiento de Dios para tomar decisiones y actuar en todas las circunstancias de la manera justa que Dios espera que lo hagamos. Podemos pensar que somos sabios, pero en realidad cuando nos comparamos con Dios y con lo que Él quiere que hagamos, resulta que no lo somos. No hay nadie que pueda decir que es sabio. Y el gran problema es que nosotros como humanos hemos rechazado esta verdad y hemos actuado continuamente como si fuéramos pequeños dioses, asumiendo que somos sabios, engañándonos a nosotros mismos en nuestra limitada comprensión de la realidad y viviendo nuestras vidas como si pudiéramos suplantar a Dios y tomar el control absoluto de la realidad, como si tuviéramos el poder para controlar todas las cosas, como si tuviéramos el conocimiento para vivir sabiamente, como si fuéramos dueños del destino. Y con esto en mente, vamos a ver lo que Pablo le dijo a los colosenses en el segundo capítulo de la carta, en los versículos 2 al 4. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Permítanme citar de nuevo esa frase central del pasaje, la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, pueden ver las implicaciones de lo que Pablo está diciendo aquí. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios están escondidos, están contenidos en Jesús, que vino a este mundo y vivió entre los humanos como un hombre, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio para salvar a los pecadores de una eternidad en el infierno. En pocas palabras, amados, la sabiduría de Dios fue majestuosa y perfectamente expresada y comunicada a la humanidad a través de Jesús, a través del Mesías, a través de la segunda persona de la Trinidad y a través de su ministerio. En la persona y el ministerio de Jesús están comprendidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Y a través de la cruz, esas riquezas fueron aplicadas para el bien de su pueblo y para la exaltación de su propia gloria. Ahora, la pregunta es, ¿qué piensa la humanidad sobre todo esto? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 1, los versículos 18 al 25. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas. Los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Solo déjenme recapitular algunas de las ideas centrales de este pasaje. En primer lugar, la sabiduría de Dios expresada a través de la cruz es una locura, es una tontería para el mundo. En segundo lugar, Dios ha ridiculizado la sabiduría de los hombres, destruyendo esa sabiduría de los sabios y frustrando la inteligencia de los inteligentes a través de la predicación del Evangelio. Y en tercer lugar, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, como podemos ver, no importa lo que el mundo piense. Los sabios que los humanos piensen que son, la realidad es que solo Dios es
sabio, y la sabiduría no puede encontrarse en ningún otro lugar que no sea en Él. Creer lo contrario no es más que una tontería. Vamos a ver ahora el tercer aspecto, las implicaciones de la sabiduría de Dios para la iglesia. Para nosotros, como discípulos de Jesús, como pecadores, para nosotros como pecadores que hemos nacido del Espíritu a través del sacrificio de Cristo en la cruz, para nosotros como criaturas recién nacidas a las que se nos ha dado la convicción de nuestros pecados y que hemos sido justificados en base a los méritos de Cristo. Nosotros, como discípulos de Jesús, ya deberíamos entender hasta qué punto nuestra sabiduría humana no nos llevará más cerca de Dios, sino más cerca del mundo. La sabiduría humana es contraria a la cruz y por lo tanto debemos enfocarnos en vivir no de acuerdo a nuestra propia sabiduría, sino de acuerdo a la sabiduría que viene de Dios. Como discípulos de Jesús hemos experimentado que las pruebas no son una excepción en la vida de un cristiano, sino una constante, y no seremos capaces de navegar por esas pruebas a menos que pidamos conscientemente a Dios que nos haga sabios, a menos que busquemos continuamente su voluntad y su dirección a través de la Biblia. Fíjense lo que dice Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Amados, la clase de sabiduría que viene del cielo nos dará la fuerza para encontrar propósito durante las pruebas, pero por sobre todo nos hará ver y mirar el mundo, pensar y actuar como Jesús. Fíjense lo que Santiago en capítulo 3, versículos 13 al 18 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Amados hermanos, como hemos visto hoy, la sabiduría de los hombres se opone a la sabiduría de Dios. Para alguien que todavía está perdido en sus pecados y sus transgresiones, para alguien cuyos oídos no han sido abiertos por el Espíritu para ver la realidad de la humanidad, la sabiduría de Dios expresada a través del sacrificio de Jesús no es más que una locura, no es más que una tontería. Pero para alguien que ha tenido el privilegio de ser testigo de su propia naturaleza caída, de ver sus propios pecados y sus transgresiones, alguien que ha sido rescatado por Jesús de las tinieblas de su propio corazón, de ese corazón malvado del hombre, la sabiduría de Dios representa el único chaleco salvavidas que puede salvarnos de volver a hundirnos en la locura de nuestra naturaleza caída. Así que déjenme hacerles un par de preguntas y quisiera hacerlas de manera personal. ¿Puedes, tú que estás oyendo, ver la belleza de la cruz y la necesidad de ser salvado? ¿Has experimentado la gracia de Dios derramada en esa cruz a través de la sangre de Jesús? ¿O todavía crees en tu propio corazón y en el poder de tu propia voluntad y ves la predicación de la cruz como una locura, como una tontería? Si todavía ves la cruz como una locura, te ruego, te imploro, antes de que sea demasiado tarde, que te tomes el tiempo de evaluar tu vida a la luz del Evangelio de Jesucristo. Mírate a ti mismo, evalúa tus acciones según los mandamientos que Dios nos dio en la Biblia, según lo que Cristo mismo declaró en el Sermón del Monte. El corazón del ser humano es hábil y es engañoso, y solo hay una manera de ser rescatados de una condenación eterna en el infierno. Pero el tiempo de cada uno, tú
tiempo expirará en el momento en que mueras y no sabes en qué momento va a llegar eso. De hecho, pudiera ocurrir en cualquier instante, pudiera estar a un segundo de distancia. Por otro lado, si puedes ver la belleza de la cruz, si has sido confrontado por tu pecado y has experimentado la gracia y el perdón de Cristo a través de la cruz, necesitas recordar que no puedes descansar más en tu propia fuerza. No puedes navegar por la vida con tu propia sabiduría. Eso solamente te acercará a tu naturaleza caída. Eso te impedirá producir el fruto que solo Dios puede producir a través de tu vida. Amados, solo hay un lugar donde podemos encontrar la sabiduría de Dios. Y ese lugar está representado por una vida de oración que está constantemente alimentada por la santa palabra de Dios. No podemos confiar en nuestro corazón, no podemos escuchar nuestra propia conciencia y seguir nuestros propios sentimientos y pensar que estamos escuchando la voz de Dios. Dios ya habló a través de la Biblia y sigue hablando a través de ella, pero el mensaje que una vez reveló sigue siendo el mismo y no está abierto a interpretaciones personales de nadie. Él nos dejó una guía clara e inalterable en la cual podemos confiar. No podemos tomarnos la atribución de decir que Dios nos está dando una nueva revelación. Si pensamos que la estamos recibiendo, lo más probable es que estemos escuchando nuestro propio corazón caído, o lo que es peor, que estemos escuchando la voz del diablo o de alguno de sus sirvientes. Así que recordemos, la sabiduría de Dios solo se puede encontrar en una vida de oración que se alimenta continuamente de la palabra de Dios tal como fue revelada en la Biblia. Y la evidencia de que estamos viviendo influenciados por la sabiduría de Dios es una vida que refleja el carácter de Cristo. Como dijo Santiago en capítulo 3, versículo 17, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, el honor, la gloria, por abrir nuestros corazones, por confrontarnos con tu palabra, por mostrarnos, Señor, la magnitud de tu sabiduría y la magnitud de nuestra locura. Ayúdanos, Señor, a verte, a entenderte, a rendirnos. Ayúdanos a que, Señor, tu verdad sea nuestra verdad, a que nuestros conceptos, a que nuestros criterios, Señor, sean desbaratados por tu palabra, que tu Espíritu Santo produzca el fruto en nosotros y nos lleve a un entendimiento profundo de tu persona, de tu carácter, de tu sabiduría, para que podamos ser esos instrumentos útiles, Señor, que podemos ser esos instrumentos dispuestos, Señor, esos instrumentos que están en proceso de santificación, pero que están dispuestos, Señor, a servir, dispuestos a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te damos el honor y la gloria, Padre. Te bendecimos, te glorificamos y ponemos nuestras vidas delante de ti, pidiéndote que esta semana, Señor, nos lleves de la mano, nos confrontes nuevamente con este pasaje y nos ayudes, Padre, a ser moldeados cada segundo, cada minuto, cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de Jesús. Amén y amén.